Empalme el Aspid. Utilizamos el útil tipo PG3 para el corte y extracción de la cubierta exterior del cable. Hacemos un corte circular con las cuchillas del útil. Proseguimos con cortes longitudinales de la cubierta hacia el exterior del cable, colocando el rodillo del útil por debajo del cable. Retiramos la cubierta. Para retirar la capa semiconductora externa del cable, utilizamos el útil LHM1R. Lo ajustamos sobre el cable empezando por el extremo del mismo y con la cuchilla de corte debidamente regulada, giramos el útil empujándolo hasta el final del recorrido. Abrimos la mordaza del útil para extraerlo sin dañar el cable y procedemos al retirado de la semiconductora manualmente. Para retirar el aislamiento del cable, utilizamos el útil LH1 regulando la cuchilla de corte al espesor del aislamiento del cable. Empezamos por el extremo del cable y apoyándonos en las manillas, rotamos y empujamos el útil hacia la longitud de extracción de aislamiento. Abrimos la mordaza del útil sujeto al cable y lo retiramos sin dañar el cable. Con las puntas de los cables realizadas y con la ayuda de la plantilla suministrada en el kit, verificamos la dimensión del cable. Efectuamos la introducción del cuerpo del empalme sobre uno de los cables. Colocamos el manguito de tornillería fusible. Ajustamos manualmente los tornillos del manguito. Con la llave de apriete, atornillamos alternativamente hasta su rotura los tornillos del manguito. Aplicado el manguito de unión, verificamos las dimensiones entre semiconductores externas y entre aislamientos. Limpiamos el aislamiento del cable con la ayuda de una toallita impregnada de alcohol isopropílico suministrado en el kit. El empalme se protege contra la polución medioambiental con una funda tubular de PVC. Retiramos el sellado de los extremos del empalme y desplazamos el mismo centrándolo sobre el manguito de unión, pero manteniendo la funda tubular a un lado del empalme. Aplicamos el útil de extracción sobre el soporte del empalme. Con la ayuda del útil, torsionamos el soporte hasta su rotura. La parte libre del soporte es autoexpulsada por la presión radial del empalme. Ajustamos el centrado del empalme sobre los cables. Retiramos las cintas de velcro que mantienen sujeto la otra parte del soporte y una vez liberado es autoexpulsado. Con el empalme ya ceñido sobre los cables, verificamos el correcto centrado. Liberamos los extremos de la pantalla integrados en el empalme y desdoblamos ambos extremos, abatiéndola sobre los hilos de la pantalla de los cables. Con la ayuda de los muelles de presión constante, efectuamos el conexionado de las pantallas de los cables con la del empalme.
Repetimos de nuevo la acción. Con la cinta de PVC adhesiva suministrada en el kit, efectuamos en ambos lados del empalme un encintado a modo de protección sobre las pantallas metálicas que tenemos sujetadas por los muelles de presión constante. Aplicamos en ambos extremos del empalme la placa de sellado. Para ello, retiramos previamente la protección. Presentamos la placa enrasando el corte de la cubierta del cable con la línea roja inscrita en el lado de color gris de la placa. La desplegamos sobre el cable realizando una ligera tensión. Repetimos dicha acción en el otro extremo del cable. Con el tubo de aceite de silicona suministrado en el kit, lubrificamos la zona del cable donde se desdoblará la protección externa. Agarramos los dos tirantes engarzados en la protección externa y la desdoblamos sobre la placa de sellado aplicada cubriéndola en su totalidad. Retiramos los tirantes de los extremos de la envolvente externa. Engarzamos los tirantes en el otro extremo de la protección envolvente del empalme, aún por desdoblar. Lubrificamos de nuevo la placa de sellado. Tiramos nuevamente de los dos tirantes desdoblando la envolvente sobre la placa de sellado cubriéndola en su totalidad. Retiramos los tirantes del extremo de la protección externa. El empalme ya está completamente finalizado. Empalme Elaspit. La rapidez de instalación se multiplica. Máxima fiabilidad. La versatilidad es mayor. Sumergible hasta 20 metros bajo el agua gracias a su estanqueidad.